Irma Lozada, muchísimas gracias por el reporte. Hasta luego, buenas tardes. Y ahora Hasta nos luego. vamos a enlazar, Álvaro, con Juan Carlos Chávez. Él es presidente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Es una alianza de trabajadores que ha estado pugnando por la remoción de Carlos Romero de Champs, pero hasta donde recuerdo, también por su encarcelamiento. Don Juan Carlos, bienvenido a Los Periodistas. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes al público que nos escucha por medio de su programa. Efectivamente, bueno, pues hemos estado ahí con unos trabajos por retirar la corrupción y democratizar nuestro sindicato a partir de 1995. ¿Y ustedes cómo ven en este momento la remoción de Carlos Romero de Champs? Se maneja como una renuncia en realidad, la renuncia de Carlos Romero de Champs, ¿cómo la ven ustedes? Tiene una connotación política debido al cambio de régimen en el gobierno federal. Nosotros lo que hemos venido señalando a través de los casi últimos 30 años, que Carlos Romero de Champs ha venido obedeciendo a las instrucciones, a los mandatos y a los proyectos neoliberales implantados en nuestro país desde Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué va a suceder? ¿Usted cómo siente al interior, sobre todo la base trabajadora? Estamos hablando de 93,500 y piquito afiliados, pero hay también 52,000 jubilados que son muy activos. ¿Usted cómo siente al interior la base trabajadora? Bueno, en este momento lo que nosotros estamos viviendo desde nuestros centros laborales, yo tengo la condición de ser trabajador jubilado, más sin embargo tenemos un contacto cotidiano con trabajadores activos, eventuales y jubilados. En este momento hay un gran malestar en contra de la representación sindical por la falta de defensa, por la falta de gestión y por la falta de intervención para solucionar los problemas profesionales de los trabajadores sindicalizados. Es el caso que en este momento nosotros hemos venido señalando que el aparato de corrupción que fue implantado por el mismo Carlos Romero de Champs de los casi 30 años que estuvo al frente de nuestra organización sindical, con el proyecto de controlar la mayor parte de la administración de petróleos mexicanos, de alguna manera se estuvo volviendo en contra de él, de tal manera que lo que va este año, por lo menos aquí en la sección 24, que está ubicada en Salamanca, Guanajuato, pues tenemos cerca de 140 despedidos por muy diversos faltas observadas en el contrato colectivo de trabajo, y que fue probable su solución antes de llegar al despido, más sin embargo hay una nula presencia, un sometimiento total de la representación sindical a lo que mandate la representación, de alguna manera que nosotros señalamos que es corrupta, porque están violentando la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo y todos los preceptos internos que defienden los derechos de los trabajadores. Claro. Ustedes le han puesto nombre a la corrupción con Carlos Romero de Champs. Ustedes han hablado, de hecho han hablado aquí con nosotros en Los Periodistas como Alianza Nacional Democrática, y le han puesto nombre. ¿De cuánto se calcula, de cuánto calculan ustedes como la disidencia dentro del sector petrolero? ¿De cuánto calculan ustedes que ha desviado Carlos Romero de Champs? Bueno, son cantidades millonarias. Recordemos
que Carlos Romero de Champs llega a manejar los destinos políticos, económicos y laborales de nuestro sindicato a partir de 1989, no obstante que el primer desempeño fue como secretario del Interior, una vez que el secretario general era Sebastián Guzmán Cabrera, más sin embargo por su condición física, él ya no estaba al frente de nuestro sindicato, y quien tomaba las decisiones pues era precisamente Carlos Romero de Champs. Recordemos que a la abrupta caída de Joaquín Hernández Galicia, el Sindicato de Trabajadores Petroleros tenía una vasta estructura que nosotros le llamábamos las obras sociales, que eso implicaba la producción de granos, carnes, productos de consumo cotidiano en la canasta básica. También teníamos la producción de materiales para construcción, teníamos constructoras, teníamos cooperativas transportistas, granjas, clínicas, centros recreativos, hoteles. Todo esto ha sido desaparecido a través de los casi 30 años que ha ostentado el poder Carlos Antonio Romero de Champs, y estamos hablando más o menos de $1 billón. $1 billón. Es decir, ustedes tenían como sindicato, tenían propiedades, decía usted, que le pertenecía al sindicato, por lo tanto le pertenecían a los trabajadores. Pero esto ha venido desapareciendo con los años. Así es. Esto es independiente, pues, según lo entiendo, a las acusaciones que hay de que él se ha beneficiado desde el huachicoleo hasta el robo en plataformas, etcétera. Es independiente. Así es. Nosotros hemos venido viendo cómo se han venido apropiando y han venido convirtiendo nuestras cooperativas en hoy empresas privadas, donde participan de las acciones sus mismos hijos, sus familiares más cercanos, su esposa, sus cuñados, algunos representantes sindicales seccionales, que son los que facilitan el poder escamotearse las propiedades de los trabajadores, y pues también les da participación. Esto es lo que le ha permitido a él y a sus hijos, lo mismo que a sus familiares, que ya hemos venido señalando, pues darse vida de sultanes por todo el mundo. Hablamos con usted en julio. Así es. Y usted nos informó dos cosas, entre otras. Una, que ustedes son los autores de las primeras denuncias que se presentaron contra Carlos Romero de Champs, inclusive del Pemex Gate, ese episodio de saqueo que quedó impune, y también que usted estimaba, o por lo menos o se estimaba en la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, que con lo saqueado, con lo robado por Carlos Romero de Champs, se podrían construir 3 refinerías. ¿No es una exageración? Así es. Recordemos que los recursos económicos, si se mantienen en instituciones bancarias, como es el caso de las operaciones que han venido realizando a través de Banorte, donde uno de sus hijos en algún momento fue presidente del Consejo de Administración, amén de todas las empresas constructoras y constructoras de la vivienda de los trabajadores, pues eso les da para tener los millonarios departamentos por todo el mundo, para tener los carros Ferrari, los yates, que en algún momento fueron propiedad de algún shah de por allá del Medio Oriente. Y bueno, cuando él era un tipo terrenal, como lo es un trabajador petrolero común y corriente, y de buenas a primeras, lo que nosotros hemos escuchado, que cuando alguien preguntaba por ver la ostentación de sus hijos
las ciudades que visitaban por el mundo los referían como los dueños de petróleos mexicanos. Pues en aquel momento, hace 2 meses, usted era muy escéptico. Hoy, pues aunque la dirigencia del sindicato sigue en manos del grupo de Romero Deschamps, ¿vislumbra usted alguna posibilidad de democratización y de justicia en el caso de Romero Deschamps? Bueno, las herramientas con las que nos ha proveído el gobierno de la Cuarta Transformación a partir del 1 de mayo de este año, donde se incluyen términos como democracia y libertad sindical, como respeto a los derechos humanos, como al derecho a decidir de los trabajadores de forma colectiva o individual, claro que nos da una herramienta suficiente. Aquí el problema es que el sentimiento hacia la representación sindical no es de respeto, es de terror. Y usted sabe que cuando este sentimiento se da, tarde que temprano hay un estallido por parte de los trabajadores. Lo que nosotros hemos venido cuidando es precisamente ese tema, y es por ello que hace algunos meses iniciamos ya un proceso de capacitación, un proceso con los compañeros para que conozcan las herramientas con las cuales podemos limpiar nuestra organización sindical, ejerciendo con toda libertad nuestros derechos contenidos en esta nueva Ley Federal del Trabajo. Es por ello que nosotros decimos que no más allá de este año, de acuerdo a los transitorios contenidos en la mencionada ley, pues se tendrá que modificar nuestro estatuto, que es la ley interna de nuestro sindicato, para alinearlo con la mencionada ley y de tal manera que estaremos en la posibilidad inclusive de decidir el destino de los que nos han saqueado, de los que han abusado de nosotros, por decisión de la Asamblea, inclusive denunciarlos ante la autoridad pertinente. Pues Juan Carlos Chávez, presidente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, vamos a seguir en comunicación porque esto apenas comienza apenas el proceso sucesorio de Carlos Romero Deschamps. Pero por último quisiera yo formularle la pregunta que le hicimos a quienes nos escuchan y nos ven. ¿Es imperativo que Carlos Romero Deschamps vaya a la cárcel? Yo pienso que sería un acto de justicia por los abusos que él ha venido cometiendo a través de 1989. Yo no creo que sea una venganza en ningún momento. Yo creo que sería un estricto evento en someterlo a las leyes de nuestro país, y finalmente que sea la justicia la que decida, claro, con la aportación de pruebas y con el cuidado que le debamos de tener. Nosotros creemos con mucha firmeza que no se va a repetir lo que nos sucedió en el Pemex Gate. Claro. Y valdría la pena señalar ahí lo que nosotros hemos venido conociendo a través de estos años y más, sin embargo se ha venido ocultando la información, inclusive por la misma autoridad. Todo el mundo está en el entendido que el saqueo de aquellos años y que le costó al Sindicato de Trabajadores Petroleros y que seguimos pagando fue por 1.100 millones de pesos. El tema es que fue por 1.600 millones de pesos, de los cuales 500 millones de pesos fueron a parar a los bolsillos de Carlos Romero Deschamps y sus familiares como pago de esa acción que cometió para lesionar la economía de nuestra empresa. Juan Carlos Chávez, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Los Periodistas informando al auditorio sobre el significado que tiene la separación de Carlos Romero Deschamps de la dirigencia del Sindicato Petrolero. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de poder estar en contacto con la ciudadanía, sobre todo con los trabajadores que han estado muy atentos a su programa, escuchando los avances que se van dando en la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes.